Muy buena tarde a todos. Legal Cloud MRCI les da la más cordial bienvenida al curso Estrategias Empresariales Innovadoras 2022, que será impartido por el doctor Marcos Guillermo Robertson Andrade, quien es contador público y licenciado en Derecho, maestro en prácticas parlamentarias y técnica legislativa, maestro en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Ayuda Comunitaria, en Derechos Fundamentales y Garantías en el Proceso, en Prevención del Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales. Además, es especialista en alta planeación fiscal, doctorando en Derecho Internacional por la Universidad Central de Nicaragua y en Impuestos por el Centro Nacional de Estudios e Investigación Tributaria, AC. Cuenta con experiencia en litigio y planeación fiscal por más de 18 años. Es expositor a nivel nacional e internacional y columnista en diversas revistas impresas, como lo son Defensa Fiscal, Estrategia Aduanera, Opciones Legales Fiscales, entre otras, y en revistas electrónicas como Información Fiscal Oportuna, Vanguardia Fiscal y desde luego Legal Cloud MRCI. Es autor de los libros Exegesis de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, Puntos finos, afinados y refinados de la defensa fiscal 1 y 2, Defensa fiscal versus visitas domiciliarias, Procede o no procede, Proporcionalidad sin proporción, Razonabilidad sin razón. Además, es socio fundador y presidente del Corporativo Fiscal y Administrativo Robertson Saracho del Peral y Asociados. Muy buena tarde a todos, bienvenidos y adelante, maestro. Mis queridos amigos, pues mi querida Lulú, de veras te agradezco la presentación. No hay necesidad de tanto. Soy amigo de todos ustedes, ya saben. Pues ya me conocen muchos de ustedes, otros no tanto. Pero bueno, estamos para servir, saben perfectamente bien que tienen un amigo aquí. El temario del día de hoy, pues vamos a ver lo que son las fuentes de derecho, estrategias de tributación, unidades jurídicas de negocios. En realidad los ingresos serán ingresos y en realidad las deducciones serán no deducibles. El derecho al mínimo vital como presupuesto para ser llamado a contribuir, remuneración inteligente, sociedades cooperativas de producción y o servicio, implicaciones constitucionales de derechos humanos, legales y fiscales de los alimentos. Sobre todo, mis queridos amigos, algo que yo le llamo el círculo de calidad. Por favor, de favor le ruego, no esperarse a que se termine un tema para hacer cualquier pregunta. En el momento en que ustedes lo requieran, en el momento que se les ocurra, en ese momento. ¿Por qué? Porque yo no soy de las personas que lo cree saber todo, ni mucho menos. Yo creo que el gran arquitecto del universo es el único que lo sabe todo. Y en materia tributaria, en materia fiscal, más. Entonces, el objetivo principal de esta charla de esta tarde, pues será que entre todos saquemos algo mejor de cómo llegamos, ¿vale? Pues bien, queridos amigos, la información que a continuación se va a exponer durante la tarde. Puede no ser del agrado de las autoridades fiscales. Sin embargo, lo que nuestra firma, Robertson Saracho del Peral, efectuamos es el apego total a las leyes y disposiciones, tanto constitucionales, fiscales, de derechos humanos, tal cual nos lo determina la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de este país, que textualmente nos indica: son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público, así de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que tú residas, de manera proporcional y equitativa, que te disponga quién, las leyes. Y el constituyente de Querétaro nos dijo las leyes en plural. No nos dijo que eran las leyes, solamente las leyes fiscales. Nos está hablando de más de 300 leyes emanadas de la Constitución. Nos está hablando de la propia Constitución. Por Ministerio de Acción 33 Constitucional nos está hablando
de los tratados internacionales de los que México sea parte y que haya suscrito al Ejecutivo Federal y asimismo haya sido ratificado por el Senado de la República. Nos está hablando de su artículo primero constitucional, que se nos reconocen derechos, primer párrafo, tutelados tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. Así es que, mis queridos amigos, imagínense cuántas leyes debemos de conocer para poder contribuir de manera proporcional. ¿Qué es la proporcionalidad? Lo vamos a ver. Y equitativa, ¿qué es la equidad? ¿Vale? Pues bueno, comencemos. Tus clientes más infelices son tu mejor fuente de aprendizaje. Y esto lo dijo Bill Gates. ¿Por qué? Porque sobre todo en esta materia, en materia tributaria, en materia fiscal, pues aprendemos muchas veces en base a prueba y error. Aprendemos, mis queridos amigos, en estos cursos. Aprendemos en el estudio constante, todos los días. ¿Cuál es el castigo de los que nos llamamos fiscalistas? Estudiar mínimo diario, o sea, todos los días, sábados y domingo, también domingo, mínimo 2 horas. Entonces, pues las fuentes del derecho, mis queridos amigos, es el lugar donde nace, donde emana la ley. Son los elementos constitutivos que son necesarios para la creación del derecho. Para el maestro Pérez Nieto, señala que fuente se debe considerar de donde nace el derecho. Para el maestro Villoro, señala que aplicada al derecho, la palabra fuentes se usa en sentido metafórico. Sugiere que hay que investigar los orígenes mismos de donde nace el derecho, así como hay que remontar la corriente de un río hasta llegar a los fuentes donde brotan sus aguas. ¿Alguien se quedó por ahí? Para el maestro Maynes, señala tres acepciones de fuentes, como son las formales, las reales y las históricas. Ahora bien, las fuentes en el derecho, en el ordenamiento mexicano, las formales, pues son todos aquellos procesos o actos a través de los cuales se identifican las normas jurídicas, dotándolas de validez. Las reales o materiales son todos aquellos contenidos normativos que contienen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, como lo son los valores o principios morales, los principios sociales, la costumbre, los criterios, las históricas también, los principios generales de derecho, como son las pandectas, muchas veces, y hablando de los principios generales de derecho, también es una fuente formal. ¿Por qué? Porque el último párrafo del artículo 14 constitucional, pues de ahí el fundamento de los principios generales de derecho. Las históricas son aquellos documentos o textos de derecho positivo no vigente que fungen como inspiración antecedente para la formalización del derecho. Por ejemplo, antes de 2013 tuvimos una ley de impuestos sobre la renta. Llegó 2012, se abrogó esa ley de impuestos sobre la renta y se creó otra. ¿Qué sucedió? Pues que en la mayor parte de la ley de impuestos sobre la renta que traíamos se incorporó a la nueva. ¿Sí? Entonces, la fuente histórica es la anterior ley de impuestos sobre la renta, la que se creó allá por los 80s. Y a partir del 13 tenemos una nueva ley de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Eso es un ejemplo de las históricas. También las fuentes formales directas, la legislación, mis queridos amigos. ¿Qué son los que es la legislación? Pues en los sistemas jurídicos de derecho escrito es la norma jurídica que con carácter general y obligatoria resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad facultada para ello. Bien, el poder legislativo, ¿verdad? Pues entonces hay una iniciación, hay una discusión, una sanción, una publicación e iniciación de vigencia. En materia tributaria,
¿Dónde debe de empezar ese proceso? ¿En qué parte? Hay que recordar que tenemos dos órganos legislativos, por llamarlo así. El órgano, la Cámara Baja, la Cámara Alta. En Inglaterra se llama la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Lores. En España la Cámara Baja y la Alta. En México la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Bueno, pues entonces aquí en México todo aquello que sea en materia tributaria deberá empezar a partir de la Cámara de Diputados, señores. Ahí se va a analizar la iniciativa. ¿Quién la va a proporcionar? Bueno, normalmente el Ejecutivo Federal, que también la puedes iniciar un senador, o también la puede iniciar un diputado federal. Estamos hablando de leyes federales. Bueno, pero siempre en la Cámara de Diputados. Ahí se va a discutir. Caso de que se apruebe, se va a enviar a la Cámara del Senado, donde la van a revisar. La revisan, dice está bien, le damos palomita, la regresan a diputados para que ellos la envíen de nuevo al Ejecutivo para su publicación, donde en el Diario Oficial de la Federación. Y en los transitorios, ahí es donde tenemos que ver dónde inicia la vigencia. ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que tienen lo que se le llama el vacatio legis, la ley de vacaciones en español. ¿Pero qué quiere decir? Que nos dan un tiempo perentorio para que nosotros la podamos leer, la podamos entender y la podamos respetar. La costumbre, mis queridos amigos, es parte de la fuente de derecho formal. Es la repetición de acciones al interior de una sociedad, que dada su reiteración, aceptación y permanencia van adquiriendo fuerza normativa como obligación. Por ejemplo, Código de Comercio, los actos de comercio se basan mucho en la costumbre. Tratados internacionales es un acto jurídico que genera normas asumidas voluntariamente por los estados a través del representante de dichos estados, quien es el Poder Ejecutivo, o los órganos internacionales que los llevan a cabo. Los sujetos de los son estados y organizaciones internacionales con personalidad jurídica colectiva actúan a través de personas físicas que la representen, podría ser así, ¿verdad? Entonces, estos tratados internacionales, ojo, lo tenemos en la Constitución, desde el artículo 1, como derecho humano. Y puedes encontrar un derecho humano en cualquier tratado internacional. Ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar? Todos los tratados internacionales en la página de la Suprema Corte de Justicia, ahí viene la mayoría. También en la página de la ONU, ahí están todos. Ahí están todos. ¿Cuáles te puedo recomendar que vayas leyendo? Pues la Convención Interamericana de Derechos Humanos, vétela leyendo. La Convención de Viena, por su obligatoriedad, bajo el principio de pacta sunt servanda. Quiere decir que lo que tú hayas pactado como Estado es obligatorio. Y si no lo cumples, hay sus bemoles, ¿verdad? Las indirectas, la jurisprudencia. ¿Por qué le llamamos como indirecta a la jurisprudencia? Porque no solamente es obligatoria de conformidad al artículo 217 de la Ley de Amparo, pues a la propia Corte, a la Suprema Corte de Justicia, a las salas, tribunales colegiados, a los juzgados unitarios, a los juzgados de distrito, a los tribunales militares y del trabajo. No es obligatoria, según el 217 de la Ley de Amparo, no es obligatoria para las autoridades administrativas. Sin embargo, de conformidad al 2º párrafo de la Constitución, en relación del 3er párrafo del 1 constitucional, que más adelante vamos a ver, pues ¿qué crees? Se vuelve obligatoria también para las autoridades administrativas. ¿Por qué?